gusto estar de nuevo con ustedes esta tarde. Hemos preparado una charla bastante interesante, una, tratando de seguir empatando las condiciones miofuncionales neuropsicomotrices que hemos venido viendo con las anteriores charlas y que siempre ustedes traten de guardar este tipo de esquema, traten de ustedes de mantener el esquema sugerido, el esquema dinamizado para que les sirva y puedan tener un sinnúmero de ideas y la creatividad que ustedes desarrollen en base a una sugerencia o un tipo de ejercicio de los que les vamos a ir indicando. Hoy día vamos a compartir cosas bastante dinámicas, muy, muy bonitas, que son el punto de partida de lo que ya vamos construyendo, que es prácticamente el dominio cerebral, el dominio neurológico. Entonces, vamos a ir desarrollando el tema en base a todo el dinamismo y bueno, vamos con la misma pedagogía. Al final haremos las preguntas necesarias para poder sustentar y solventar sus inquietudes. Así que una buena tarde con todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Un gusto para nosotros como Voz Vitale e ILAN en un tipo de ayuda, de apoyo hacia ustedes con mucho gusto. Empezamos entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de englobar justamente todo lo que tiene que ver con la gimnasia cerebral uno. Entonces, acuérdense que hemos venido hablando y bueno, las personas que recién se conectan hoy día, hemos topado todo lo que es psicomotricidad. Entonces, ahora lo que vamos a desarrollar es un conjunto de ejercicios y de funciones neurofisiológicas que nos van a ir permitiendo establecer parámetros de adquisición y parámetros de dominio corporal, estático, dinámico, así como de bloqueo y desbloqueo de diferentes áreas cerebrales para el aprendizaje. Entonces, gimnasia cerebral, es la capacidad de ejecutar funciones motrices en control de ambos hemisferios, ¿sí? Cerebrales, creando una plataforma neurosensorial. Pues la idea es poder activar las dos áreas, los dos hemisferios cerebrales, realizar el cruce de información de esto y poder generar que áreas que están bloqueadas se desbloqueen y áreas que no han estado bloqueadas se especialicen. Entonces, de todas maneras, todo lo que se haga va a ser un conglomerado de beneficio. Continuamos. Vamos a ir estructurando todo un proceso con un índice para que ustedes más o menos vean hacia dónde vamos a ir enmarcando. Vamos a empezar a hablar del equilibrio postural estático, el equilibrio postural dinámico, todas estas áreas que topamos en la psicomotricidad, porque son la base para empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la gimnasia cerebral. Entonces, vamos a ir viendo justamente el eje propioceptivo, lo que les decía, el eje postural estático, el eje postural dinámico. Vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Entonces, propiocepción. ¿Qué quiere decir la propiocepción? Es el poder darnos cuenta nosotros, poder identificar nosotros el cuerpo en el tiempo, en el espacio, en la direccionalidad. Y obviamente nos va a dar dos rangos, vertical, horizontal, y dos mitades igual izquierda, derecha. Y dentro de esto los nocionales en general, arriba, abajo, atrás, adelante, todas las nociones espaciales, si así es el caso. Y algo muy importante dentro de la gimnasia cerebral, la rotación, que es interna y externa. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, habíamos dicho que el equilibrio postural estático nos permite generar justamente el sostenimiento y el mantenimiento de una postura, ¿sí? Sea bipodal, unipodal, sea derivada, sea lateralizada, a la izquierda, a la derecha, necesitamos una estabilización justamente propioceptiva, ¿sí? Si se estabiliza el eje medio, podemos liberar una parte del cuerpo. Tenemos el equilibrio postural dinámico, en donde justamente nos va generando ya lo que es las alternancias, ¿sí? Una función en la deambulación, una función en el desplazamiento, una capacidad en el movimiento.
Entonces, alternancia en la marcha, subir, bajar gradas, control postural frente al obstáculo, dominar el desplazamiento según las guías que ustedes propongan, según las matrices que ustedes propongan. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces va viniendo un término que nos da una gran similitud corporal, que es lo que se llama sincronización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que empezamos a dominar el movimiento en relación a la imagen. Vamos a ver un pequeño video al respecto para poder... En esto quiero hacer un énfasis muy importante. O sea, todo tiene una escala de aprendizaje y todo tiene un proceso de interiorización. Entonces, ¿a qué llamamos sincronización? Justamente ustedes ven que ya todo es en base a conceptualizaciones, arriba, abajo, colores, pide que haya un dominio postural, pide que haya participación de una parte del cuerpo, pide que exista un apoyo tripodal y que se levante una mano. Entonces empezamos desde este punto. Ustedes deben haber visto un montón de ejercicios de gimnasia cerebral, pero muchas veces no sabemos de dónde vienen, porque por ahí ven ustedes nomenclaturas sumamente complejas. Entonces, por favor, siempre tenemos que regresar a la psicomotricidad, siempre tenemos que estar en el equilibrio postural estático dinámico. Las funciones de sostenimiento y mantenimiento de una postura son extremadamente necesarias para generar justamente cualquier tipo de dinamismo de ejercitación. Habíamos visto dentro del plano lo que es la línea media. Entonces, dentro de la gimnasia cerebral, la línea media es el factor importante, es un argumento de escala importante. ¿Por qué? Porque justamente nos da dos extremos, craneal y caudal, como ustedes ven en la teoría, pero nos divide generalmente en dos lados, izquierdo y derecha. Lo proximal es todo lo que se acerca a la línea media y lo distal todo lo que se aleja de la línea media. Les voy a poner un ejemplo. Hasta para recibir o dar un masaje terapéutico, tiene que respetarse el sentido de los músculos e ir hacia la línea media. Si usted hace un masaje en contra del sentido muscular y no va hacia la línea media, es un masaje propioceptivamente irregular, tal vez incómodo o no da el beneficio de información neurosensorial. Entonces, siempre la línea media va a marcar muchísimo el aspecto cerebral caudal. ¿Por qué la línea media? Porque la línea media es la representación gráfica, en este caso, de la intercalación de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, todo lo que cruce la línea media va a generar activación del hemisferio cerebral contrario. Entonces tenemos la competencia de la línea media. Al cruzar la línea media dice la capacidad de poder emplear mano-pie en contracruzado para poder rotar el tronco hacia el lado. Y desde el punto de vista neurológico implica lo que les acabé de decir, la participación de ambos hemisferios cerebrales y la especialización de cada uno de ellos. Así también desde el punto de vista funcional y educativo empezamos a activar áreas que nos van a generar el aprendizaje de la lectura. Entonces, después de que ya vamos desarrollando un sinnúmero de actividades, podemos combinar todo lo que es postura. Entonces, tenemos el equilibrio postural, muscular, mental, llevando posturas hacia las dimensiones, orientación, tiempo, espacio, necesidad, tratar de satisfacer necesidades. Y ahí les he puesto algunas fotos de cosas que nos pueden guiar en el aspecto de hacia dónde queremos. Podemos hacer ejercicios, podemos hacer estabilizaciones, podemos hacer nomenclaturas de armaje, anclaje y como todos los estados que permiten generar una adecuación es un estado de ánimo, es un estado de expresión, es un estado de dimensionar lo que queremos posturar. Ustedes ven que la postura, ¿por qué se daña en esta situación? Porque empezamos a adoptar patrones inadecuados para generar supuestamente algo. Nos sentamos o nos paramos jorobados, nos empezamos a bloquear en ciertas áreas en donde nos empieza a doler,
Y generalmente, acuérdense que la propuesta siempre es tener movilidad, movilización, poder establecer mayores amplitudes musculares, poder establecer mayores cruces de la línea media. Y esto es de a poco. Esto es una circunstancia que ustedes ya van a ver en las exposiciones siguientes, de que hay que ir construyendo estos procesos. Esto es muy importante. Todo lo que es noción de rotación, todo lo que es de eh, como aspecto de usar las articulaciones, nos da una información sensoperceptiva muy, muy, muy importante. Entonces, esto queremos que ustedes vayan siempre adecuando en sus clases, en su dinámica. Es algo interesante porque generalmente nos es muy cómodo para nosotros decir que haga el profesor de educación física. Al final él es el que tiene que ser movido. Nosotros nos vamos a dedicar al contenido, a lo académico. No es así. Generalmente tenemos que tener pausas activas, tenemos que tener interacciones dinámicas. El aula no puede ser en un pupitre, usted no puede estar pegado como alumno en un pupitre, tenemos que movernos. Entonces, puse un ejemplo lo que es la rotación del brazo, pero la información de las articulaciones es importantísima en toda la red de ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Qué tipo de herramientas nos sirven para empezar a ejercitar la gimnasia cerebral? Exactamente todo lo que nos pueda permitir usar el cuerpo como mecanismo de comunicación, como mecanismo de aprendizaje, el cuerpo. Coreografías, mimos, les escuchaba al momento que estamos tratando de conectarnos, lenguaje de señas, canciones gestuales, cuentacuentos, secuencias rítmicas. Entonces, son cosas que nos permiten generar que el cuerpo hable, que la progresión del gesto nos dé un concepto. El lenguaje de señas en sí es eso, es que a través de señas codificadas podemos comunicar nuestra falta de lenguaje oral. El lenguaje gestual es importantísimo. A veces ustedes saben que solamente interpretando con una mirada ya sabemos que pasa algo, que algo no está bien, que algo está incómodo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente son cosas que hay que topar con los chicos, los alumnos. ¿Por qué? Porque se están perdiendo. Acuérdense lo que hablamos la anterior semana. Vivimos en un mundo que nos propone ser estáticos, nos vivimos en un mundo que nos propone no ser activos y eso no ayuda. Necesitamos que se haga siempre actividad física, que exista siempre ejercicio, porque eso es parte del sostenimiento y mantenimiento cerebral y miofuncional. Vamos a ver asimismo otra interacción. Efectivamente, entonces, como estábamos analizando y viendo, generamos un proceso de aprendizaje integral y generamos todo lo que tiene que ver con eh, el conocimiento de ciertos ejercicios que nos permiten ser más específicos en los cruces del dominio cerebral y las combinaciones manuales y visuales. Aquí les presento unos pequeñitos argumentos también visuales para que ustedes vayan integrando información de lo que se puede hacer. Entonces tenemos desarrollo de percepciones, las náuseas y las praxias. Vieron, ya empieza una sincronicidad donde participan todas las áreas cerebrales. Vuelvo un poquito a señalar acá percepción, náuseas y praxis. Como ustedes ven, yo vengo haciendo énfasis en esto porque son los nocionales cerebrales. Entonces, si vamos ya generando que todo lo que ustedes van enseñando y todo lo que nuestros chicos van aprendiendo, se los va uniendo a este tipo de ejercitaciones y así seguimos activando un sinnúmero de funciones neuromentales o neuromotrices. Ahora vean, igual voy a darles un ejemplo, justo dice mente y cuerpo en espejo. Entonces ya hay la disociación de segmentos desde aquí, en donde el cuerpo ya genera un sinnúmero de programaciones. Les propongo, vayan haciendo los ejercicios durante lo que van viendo y algunos
me costaron, se me hacen difíciles. Veamos. Entonces, ya van dándose cuenta que seguimos avanzando, seguimos generando las diferentes estabilizaciones del eje, la liberación de la postura, lo dinámico, lo estático, y empezamos a activar los dos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Ahora tenemos un poquito todo lo que es otro tipo de ejercicios que nos permiten en las pausas activas que ustedes pueden tener en sus trabajos, en su clase, también gimnasia cerebral. Como ideas, en razonamiento matemático pueden meter aquí y empieza a ingresar el ritmo también y empieza a ver las secuencias también, que si ustedes se ubican un poco lo que hablamos la anterior filmina, decíamos las herramientas. ¿Qué son? Las herramientas son las coreografías, el mimo, el lenguaje de señas, el cuentacuentos, la expresión corporal, la proyección del cuerpo para dar un mensaje. Nos vamos a seguir viendo, por favor. Entonces ustedes vieron todo lo que se llama pausas activas, un ejemplo. Entonces es lo recomendable en el trabajo en aula también. Hay una pausa activa, pues no es quedémonos quietos, gritemos, sino también proponer que se haga un tipo de actividad física en donde rompa el esquema habitual y también se aproveche el tiempo en generar también aprendizajes y obviamente gimnasia. Ahora vamos a ver la interacción del ritmo. El ritmo corporal es importantísimo, donde van a haber pues unas fusiones muy interesantes y son actividades que nos ayudan a generar también el desarrollo del lenguaje. O de pintura, son palos de escoba cortados para justamente generar la dimensión que se requiere y la integración de los dos ritmos después de la primera y segunda secuencia. Entonces son justamente integraciones, interacciones rítmicas. Lo que también les ponía es la memoria integrativa operacional, que es parte de que ya empezamos a generar secuencias de movimientos, secuencias de cruces en relación al material que se utilice. Entonces, veamos el siguiente video, por favor. Entonces, a ver, no olvidemos que todo lo que genera movimiento va a generar una reacción, una ponencia. Entonces, justamente la herramienta, que es el caso de la coreografía, los planteamientos de los ejercicios después de la línea media, van a tener un sinnúmero de beneficios que les he puesto aquí, con el que vamos a cerrar la charla de hoy, que despierte el interés, es espontáneo, es interactivo, dinámico, permite una sociabilidad, incrementa la memoria, activa el aprendizaje, incrementa la motivación y mejora la autoestima, respecto a las diferencias y la vida, o mejor dicho, la vida es en movimiento. Entonces, eh, vamos a ir generando las cosas y con esto cerramos esta primera participación para después poder conversar sobre las preguntas.
Muy buenas Muy buenas tardes. Para mí, de lo que dijo Pablo, es una referencia muy buena. He estado viendo también las cosas y sí está bien la herramienta y me gustan mucho las cosas que dijo y es cierto y es verdad. Yo tengo una pregunta para Pablo. Me refiero Dime, que, María. a, a que los programas y eso estoy de acuerdo. Muchas gracias. Quería saber haciendo esa pregunta y también preguntarle si en esas necesidades de los niños con signos de discapacidad y esas cosas, eso quería preguntarle. Yo soy una niña de síndrome de Down y soy operada del corazón abierto, pero quería preguntarle para ver si los niños en general estamos tratándoles de ayudar y acompañarles cada rato. Esa es mi pregunta. Qué linda, A ver, Angie. Ya le gracias, reconocí María a Angie, Angélica. querido Pablito. Le cuento que Angie, ella está estudiando asistencia en educación inicial y es una de las chicas más activas. Y pues, qué bueno verte por aquí, mi querida Angie. Gracias por tu intervención. Muchas gracias. Bueno, para mí un gusto, Angie, igual escucharte sobre tu propio testimonio de que las cosas que estás viendo, o por lo menos estoy tratando de enfocar, sé que sirven y sé que a ti te ayudan, y sé que si tú estás haciendo esta situación de que vas a ayudar a más chicos, vas a enseñar a más niños, a más jóvenes a moverse, a aprender, pues te va a servir. En contestación a tu pregunta, todo es importante siempre planificar. Más o menos es muy difícil que yo me ponga aquí a darles una charla sin haber planificado, sin haber estructurado un programa. Entonces, nada podemos improvisar. Por eso ustedes como docentes, como auxiliares, como personal de apoyo pedagógico, deben tener planificaciones diarias o planificaciones mensuales. En el caso de la terapéutica es un poco más fácil si ustedes quieren, porque son planificaciones para cada terapia y para cada usuario, para cada necesidad. Pero lo que recomiendo yo es que, digamos que una profe de mate va a dar matemáticas, sí, pero no le robo más que 5 minutos generando una actividad de gimnasia cerebral y así sucesivamente. Mucho más un profesor de razonamiento, mucho más un profe de otro tipo de esquemas. O sea, la sugerencia es global. Todos tenemos que aplicar estos momentos en nuestra aula, todos tenemos que integrar estos conocimientos en nuestra aula y si lo pueden hacer con sus contenidos, con su información, con lo que ustedes tengan que impartir, pues bienvenidos sea. Eh, yo siempre me incliné al área de la psicopedagogía porque soy docente y al mismo tiempo siempre me gustaron tener ese contacto con los estudiantes, no que veía que podían captar y aprender. Me interesó más con aquellos estudiantes que les veía un problema para aprender. Y a eso les dedicaba el tiempo, la técnica, le buscaba la forma adecuada de cómo llegarles para que puedan hacer de la enseñanza un aprendizaje, ¿cómo se le puede decir? Significativo para ellos. O sea, que entiendan que el tener una capacidad especial o un problema de aprendizaje no era una imposibilidad para que no llegaran al nivel de los otros alumnos con capacidades normales. Entonces,
yo en realidad, por eso recién acabo de conectarme porque tenía problemas con mi celular, pero ya me había enterado de la reunión y el tema y sinceramente lo poco que pude escuchar a la chica que me antecedió, yo realmente la admiro porque en realidad yo soy de las personas que siempre digo que nosotros a veces tenemos la posibilidad de en este mundo conocer a tantas personas valiosas y creo que la chica que me antecedió tiene un valor muy incalculable y que ella se esté dedicando a la enseñanza con la experiencia propia de lo que ella en su forma de ser es, creo que es digno de admirar y que ojalá que Dios le permita cumplir cada una de las metas que se propone, porque ese tipo de personas son las que van a llegar lejos. Y entonces, doctor, en realidad yo quisiera estar más adentrado en la información porque me interesa, porque soy una de las personas que, le vuelvo y le repito, vivo interesado en que las personas con capacidades especiales o con problemas de aprendizaje lleguen al nivel que realmente deben alcanzar cuando un docente tiene la dedicación y la técnica, la preparación y la paciencia para poderles enseñar. Sí, quiero hacer una aclaración un poco a todo lo que estamos viendo. Nada va por separado, eso siempre ustedes tómenlo en cuenta, no, nada existe por separado, todo es un proceso que está integrado, que depende de ustedes, depende de toda su organización. Yo les había puesto hace un momento, mejor dicho, en la anterior charla, parece que les expuse qué es ser normal y qué es ser regular. La palabra normal no existe, o sea, ser una persona regular es otra forma de ver las cosas. Basta que una persona tenga calzas en los dientes, ya no es normal. Y de ahí las capacidades diversas o las potencialidades diversas, lo que venga. La cuestión es que tengamos herramientas para poder interactuar y que se llegue saliendo a flote las necesidades adaptativas. Esto que ustedes ven, estos ejemplos que ustedes conocen, estas informaciones que les compartimos, igual se fueron procesando por un medio de experiencia, de vivencia, de equivocación. Se fue logrando generar un sinnúmero de actividades que se vieron que fueron beneficiosas. Hace 10 años acá, al hablar de gimnasia cerebral, nos quedaban viendo como seres extraños a todos nosotros los ponentes que a veces dábamos charlas sobre esto. Y era como que, bueno, eso es una teoría rusa, eso es una teoría europea y eso no existe porque solo existe lo que nos validen los americanos, no, no es así. Entonces, como ustedes ven, son unas posturas muy importantes de todo el mundo y sí es importante siempre, acuérdense de lo que yo he venido diciendo, en todo sentido. Hay que identificar las dificultades de todos, del grupo, en forma individual, las dificultades del espacio, las dificultades de la institución, las dificultades de la falta de material. A veces simple y llanamente es que no tenemos el material necesario, pues hagámoslo. Y como ustedes les dice ver ejemplos con tarros de pintura, con palos de escoba, pueden hacer cosas maravillosas. Y, y yo les voy a compartir un último video después que acabemos las preguntas para que ustedes vean lo que justamente dice el beneficio de la gimnasia cerebral. Es ser espontáneo, es ser uno mismo. Lo que yo les he pedido y les he dicho, tenemos que movernos, por favor, estamos estáticos. Toda la masa muscular se pierde a partir de los 25 años de edad. Voy a hacerle una pregunta a X chica, a X señora, a X docente. Y digo, a ver, ¿usted hasta qué edad hizo deporte? Les voy a hacer esta pregunta a todas las personas. ¿Hasta qué edad hizo deporte? ¿Hasta qué edad usted generó gimnasia cerebral? ¿A partir de qué edad usted dejó de hacer algo y ya no hace nada más que su trabajo, del trabajo a la casa, sus obligaciones? Entonces, acuérdese que decíamos que los 40 años son aquí en la sierra, que decíamos de los ay. ¿Por qué? Porque perdemos masa muscular y empiezan a chocar nuestras articulaciones. Entonces, a eso viene la pregunta. O sea, no es esto solo de la juventud, de los niños, es de todos. Igual, la gimnasia cerebral hacemos con personas de la tercera edad, hacemos con personas con capacidades diferentes, como ustedes quieran, a la medida que se pueda.
No es el objetivo de que tengo un niño con un trastorno motriz grave y lo voy a llevar a hacer gimnasia cerebral para ver si logro hacer lo más complejo. No es ese el objetivo. Acuérdense lo que les decía, la evaluación es importantísima. Igual, tanto para un niño con deficiencia como para un niño con una súper inteligencia. La evaluación es importantísima porque ahí lo ubicamos en donde debe estar. Posiblemente ustedes vean que hay médicos que gradúan de 15 años, no aquí, en el exterior, de 20 años, médicos, científicos. Entonces, son porque se detectan adecuadamente este tipo de lumbreras, si ustedes quieren, este tipo de cogniciones y se genera rápidamente la adaptación educativa hacia ese tipo de potencial. Entonces, Muchas gracias, también doctor. perdón, Pati. Entonces también tratemos de no bloquearnos, ¿no? En el aspecto global, no tratar de ser postores a la vez y críticos también, ¿cómo no? Pero también de nuestro propio organigrama. Tenemos que movernos. Miren, ahorita hay una materia que está aquí en las clases virtuales de todos los chicos, que es saber qué están haciendo todos los alumnos aquí en el momento de sus ratos libres. ¿Y qué estamos haciendo? No podemos hacer mayor cosa, toca hacer actividades físicas, jugar, interactuar, pero no quedarnos sentados frente a un teléfono, un computador. Entonces, ojo con eso. Buenas tardes, doctor. Primeramente, felicitándole por tan lindas retroalimentaciones que imparte para nuestros conocimientos como docente. Mi pregunta es, ¿a qué se debe cuando un niño le gusta agredir a los compañeros y cuando no se lo deja que agreda, él empieza a comerse lo que es crayones, pinturas, papeles o lo que encuentra, inclusive hasta si encuentra basura, todo se mete a la boca? No sé a qué se debe eso, falta de aprecio, de afecto, o de qué será. Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, la situación de agresividad puede estar en estrecha relación con lesiones de ciertas áreas cerebrales. Hay irritaciones cerebrales, lesiones cerebrales en áreas típicas parietales, por ejemplo, o inmadurez en este tipo de áreas que generan agresividad. Y el resto son conductas de manipulación, son conductas de disociación de lo que es una norma, una regla, porque claro, usted no le deja que agreda a otro niño, a otra persona, y él automáticamente empieza a buscar con qué auto eliminar esa ansiedad, esa conducta, y se puede comer, hay niños que se dan contra las paredes y cosas así. Es importantísimo investigar qué está pasando neurofisiológicamente, porque puede no tener una muy buena inhibición del dolor él, y por ende tiende a ser agresivo con los demás chicos. Entonces, son situaciones que buscan también información, buscan también llamar la atención, y también hay que tener muchísima atención y cuidado, porque al final los responsables son ustedes como maestros, y si de pronto hay una agresión demasiado grave, contra quien se van son contra ustedes. Entonces, ojo, los parámetros de integración tienen que estar súper bien motivados con un equipo multidisciplinario para poder claramente estar todos de acuerdo en cómo va a manejar conductualmente este chico y qué se va a hacer dentro del proceso de aprendizaje. Otra causa de mucha agresión es que no podemos interiorizar qué es agredir o qué no es agredir. Y esto está ya ligado directamente con la capacidad de retardo mental o razonamiento. Gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradezco esta iniciativa y me parece muy importante para las matemáticas. Muchas de las veces los profesores de matemática nos quejamos de que siempre es un poco árida la materia y que a veces por esa razón los alumnos no se motivan. Me pareció genial la parte del movimiento como una parte de motivación para los estudiantes. Y eso quería pedirle de favor, que si es que se puede incorporar adicional otros ejercicios, que si me puede hacer el favor de indicarme para poder practicar en el aula. Esa sería mi petición, más que pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. No, no hay problema. Vamos a hacer seguramente
otra charla porque cerramos, creo que el ciclo de charlas, no sé si con Gimnasia Cerebral 2 es lo que está programado. Lo que les explico un poquito de esto, o sea, esto de Gimnasia Cerebral 1 y 2 hemos puesto por motivo pedagógico para poder dividir de dónde nace la situación. Que como yo les dije al comienzo, resulta que ustedes ponen en el internet Gimnasia Cerebral X y les sale un sinnúmero de ahí de manos cruzadas, se agarran las orejas, se ponen por aquí. Entonces uno ve eso y dice, bueno, ¿y esto qué es? Pues por eso estoy yendo de una manera progresiva, poquito a poquito, detallándoles de dónde nace esto. Y acuérdense de la línea cruzada, la línea media, los establecimientos preoperacionales. Todo eso ayuda para el razonamiento matemático, para la lectoescritura, para la concentración, para la memoria. Justo como estamos en esta pantalla. Si hay memoria y se memorizan los movimientos, se memorizan los esquemas, los tiempos, las progresiones, las rotaciones, acuérdese que no existe buena gimnasia cerebral si no hay rotación de sus articulaciones. Entonces ahí viene el estatismo. Cuando de pronto alguna vez un alumno mío me decía, ¿por qué se cae este paciente? Me puede dar viendo, ya no sé qué hacer y le falta el equilibrio. Y resulta que no le faltaba el equilibrio, tenía una rigidez de articulaciones como parte de otro proceso que se descubrió una enfermedad. Y obviamente al tener una articulación rígida, usted tiene muy poca base de sustentación. Claro, por más equilibrio que tenga, se caen. Les doy otro ejemplo, una persona adulta mayor que tiene una rigidez de tobillos, ¿sí? Usted le empuja y se cae, porque ya está prácticamente soldado su tobillo y no genera este tipo de estabilización que es planear sobre el plano irregular. Y así sucesivamente, porque a veces nos vamos de oreja nosotros. Usted está distraída y sube las gradas y pisó mal y esto ya rodó las gradas o ya se golpeó. Son este tipo de cosas que nos hacen tener menos atención y empezamos a tener una fatiga mental, un cansancio mental, una falta de estado de alerta. Entonces, todo lo que es matemático es cerebral, todo lo que es lenguaje es cerebral. Entonces, hay sin número de ejercicios, un montón de cosas que, bueno, vamos a seguramente tocar en gimnasia cerebral 2 vamos a generar, porque esto es en el plano hacia el propio cuerpo. Como ustedes ven, todo estamos trabajando en el cuerpo, el contexto, el cuerpo, el gimnasio, el cuerpo, qué sé yo, la escuelita, el cuerpo, el aula. Después tenemos que pasar del cuerpo al papel. Acuérdense de los pasos que son relación cuerpo-objeto, objeto-objeto, objeto gráfico, gráfico-gráfico, palabra escrita, número escrito. Es un poco la secuencia mental de lo que nosotros tenemos que seguir siempre. Y esto es de 0 a 7 años. Acuérdese siempre de ubicar a sus niños en la edad que le corresponde. ¿Sí? Pues yo muy igual agradecida, me uno al sentir de los demás compañeros, creo que esto es un feedback importantísimo para este proceso en el que todos hoy por hoy como mundo lo estamos viviendo. Bueno, yo pertenezco a los CMI de educación inicial de Quito, no sé si habrán escuchado los 14 CMI con los que cuenta Quito. Y pues nosotros ya trabajamos, tenemos una trayectoria un poco amplia en este trabajo con niños de educación inicial. Y mi pregunta va enfocada justamente a los niños de esta edad. Nosotros solemos hacer una parte de rutina, es la parte inicial, y yo ya había escuchado este tema de gimnasia cerebral. Nosotros hacemos este tema de pausas activas. Y cuando yo le escuché a mi hermana, ella trabaja en el Colegio de la Providencia, y le escucho que ella trabaja con este tema de gimnasia cerebral, que hoy por hoy es lo nuevo, digamos, acá en las escuelas, y veo que mi hermana trabaja de esta manera con sus niños, veo que sí surge efecto. Intento inmersar en mi planificación esto, y tiene un poco relación gimnasia cerebral con las pausas activas. Podemos un poco unir esto porque a nuestros niños al tener su edad, ¿qué le digo? Bueno, no, es la edad en la que más absorben, obviamente, pero no es, esa es mi pregunta, ¿podemos inmersar la gimnasia cerebral en las pausas activas? Mi pregunta, la 1. Y la 2, a veces solemos hacer
bueno, en mi caso, ejercicios de psicocalistemia. ¿Tiene que ver algo con gimnasia cerebral? No me queda tan claro, doctor. Muy agradecida. Bueno, todo tiene interrelación entre sí, mi querido Leandro. Así que eh, la cuestión es, la propuesta, mejor dicho, es hágalo. O sea, no me pregunte, yo le digo hágalo. De pronto para ustedes es nuevo, yo les digo que hace 10 años hablar sobre esto era hablar en chino. Yo vengo dando formaciones muchos años de mi vida, pero la cuestión es que esto se ha venido generando ahora en vista de las circunstancias estáticas a las que estamos viviendo por el aspecto informático, por el aspecto interrelacional de nosotros. Ha cambiado muchísimo el aspecto de movilidad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en nosotros mismos, por la informática, por un sinnúmero de situaciones del trabajo, qué sé yo, la situación económica, pero eso no quiere decir que nos alejemos de estas capacidades. Ojo, yo dije en una charla anterior que esto es innato. Nacemos con estas posibilidades neurológicas. La cuestión es que tenemos que activarlas y hacerlo, claro. Las pausas activas, generalmente yo he visto pausas activas que hacen estiramiento, hacen, qué sé yo, manitos arriba, hacen un sinnúmero de cosas. Ya, ahora la propuesta es la línea media. De esto no se olviden nunca, la línea media. Todo lo que pueda cruzar la línea media va a ayudar y ustedes sabrán qué pueden hacer ahí. Entonces ahí la profe hace de mimo, el niño hace de mimo, por eso les doy las herramientas del cuentacuentos, les he puesto las coreografías, les he puesto un sinnúmero de cosas y ojo, no se olvide que esto es espontáneo. Ahora obviamente hay guías, hay tendencias psicológicas, mi querida amiga Leandro, tendencias psicológicas ahora, ¿no es cierto? Eh, las tendencias psicológicas, ¿cuáles son? Son muchísimas. Puede haber técnicas, puede haber metodologías. Justamente es esto, metodologías. Usted haga lo que usted sienta hacer, de acuerdo a la metodología que tenga su institución, su CMI, pero cruce la línea media. Esto es lo que es el eje de esta charla de hoy, es la línea media. Cruce la línea media. Si ustedes ponen en el YouTube, ponen donde quieran, y ven la función del cerebro al cruzar la línea media, es una película impresionante. Ustedes van a darse cuenta de todo lo que se activa. Entonces, claro, nos estamos generando una herramienta que, como les dije ver en una filmina anterior, que decía, todo lo que es un problema de aprendizaje, todo lo que es un problema de integración, un problema de ponerse atento, un problema de regirse a normas, es porque hay áreas cerebrales bloqueadas. Y al desbloquear las áreas cerebrales progresivamente, pues tendremos tendencia a mejorar. Por eso es que esto es científicamente estable. No estamos ofreciéndoles ningún tipo de metodología que no sea estable y no se va a hacer daño absolutamente a nadie. El niño hace lo que puede hacer. Por eso este último video que les voy a compartir, ustedes van a darse cuenta que me baso mucho en lo espontáneo. Está bien pequeñita, pero interactúa lo que puede, pero no deja de moverse y poco a poco va generando estabilizaciones. Cuando el cuerpo de ella le permite hacer los movimientos que se le propone, así será. El resto es tratar de cruzar la línea media. Acuérdese de la pregunta de alguna de los compañeros anteriormente, el gateo. Usted ya está ahí haciendo línea media. Entonces, digamos por ahí, mi querida amiga de los MIs, les hace gatear a los niños de 3 años por medio de líneas, por medio de túneles, por medio de esto, que juegan a este otro, que levantan una pierna, que levantan esto, que cruza la pierna, que cruza el brazo, y ya está. Ya estamos en una pausa activa con gimnasia cerebral. Eso es todo. Eso es todo lo que se sugiere. Entonces, veamos. Pati, no sé si una última pregunta para poder terminar con el video, no sé. ¿Cómo estamos de preguntas? Sí, tenemos 5 preguntas. Voy a cederle a María Elena. María Elena, ¿cómo está? Ya le activo ahorita, María Elena. Bienvenida.
Buenas tardes a todos, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, Hola, María Elena. más bien, más allá de hacer una pregunta, yo quería hacer una pequeña reflexión más bien sobre la gimnasia cerebral, que esta constituye una serie de ejercicios que permiten mejorar el aprendizaje. La gimnasia cerebral es un cúmulo de ejercicios coordinados que permiten que las personas mejoren definitivamente el aprendizaje y sirven para todos los niños. No importa el tipo de discapacidad o el tipo de necesidad educativa que tenga o que esté asociada o no asociada a la discapacidad, esto ayuda muchísimo en el aprendizaje y de una forma totalmente acertada. Es súper significativo el trabajo que se hace con la gimnasia cerebral. Y realmente sirve para niños incluso desde los más chiquititos. Incluso la gimnasia cerebral científicamente está comprobado que sirve hasta para los bebés. Desde que ellos nacen, ya se puede trabajar con gimnasia cerebral a través de los movimientos de su propio cuerpo. Entonces, la idea central de los ejercicios es acelerar el aprendizaje constantemente y preparando el cerebro para sus propias capacidades, creando redes neuronales, lo que usted nos decía en la clase anterior, la vez anterior que usted nos dio su charla, donde decía, ¿no?, que la plasticidad del cerebro es impresionantemente grande y el cerebro es inmensamente grande también. Entonces, cuando creamos estas redes neuronales a través del ejercicio, a través del movimiento, como usted decía el día de hoy, que no importa el tipo de coreografía que sea, el tipo de ritmo, todo va asociado y todo es un conjunto de cosas que van unidas. No podemos, como usted decía, separar absolutamente nada, porque desde la respiración hasta el movimiento de brazos, piernas, cabeza, dedos, cuello, de absolutamente todo es un conjunto de cosas que deben ir juntas, sin separar absolutamente nada. Y todos estos ejercicios se los puede hacer de una manera libre y no condicionada. Eso es súper importante. Esa era mi reflexión frente a esto de la gimnasia cerebral, porque realmente los aprendizajes con gimnasia cerebral sirven para crecer y no solo es un proceso de almacenar conocimientos, sino también es trabajar la parte emocional, la parte espiritual en muchos de los casos, y todo tiene que ir concatenado. Entonces, esa era mi pequeña reflexión, doctor. Muchísimas gracias. Pablo, qué hermosa charla, muy bonita. Y bueno, seguiremos en la siguiente, en la fase 2. Es muy interesante esto de la gimnasia cerebral. Eso era, doctor. Gracias, Pati. Gracias, mi querida Mari, gracias. Gracias, María. Gracias, Muchas gracias, María. Sí, lo único que añadiría a lo que expuso María Elena es que desde bebés hasta tercera edad realmente ayuda a todo. No hay un límite, porque obviamente no existe un límite cerebral. No existe. Lo que les decía yo, las ponencias están listas, lo que es innato, no nos quita nadie. Por eso ustedes ven que hay frases que dice nunca dejaremos de aprender, pero por la plasticidad cerebral, y exactamente es lo que se trata de generar. Queremos ser mucho más específicos, tal vez en el aspecto técnico, pero en el aspecto metodológico es un global. Pati, otra pregunta, por favor. Sí, vamos a activar a Cristian Molina. Estimado Cristian, le escuchamos. Mira, yo soy profesor de educación física actualmente en una escuela y he trabajado con los niños a nivel de lo que es calentamiento y ejercito los brazos hacia adelante con las piernas, moviendo los pies y los brazos. Creo que eso también como es una gimnasia cerebral porque oxigena el cerebro y hace que los niños piensen mejor y les sirve para las matemáticas y para algunas asignaturas, yo creo también. Sí, Cristian, estamos súper de acuerdo con todo lo que usted haga. Lo único que pido en este caso, por el tema que estamos tratando, Cristian, haga curso de la línea media. Y usted está completando absolutamente su jornada de ejercicios con todo lo que es aspecto cerebral. Es lo que estamos topando. Acuérdese la frase de esta charla, la línea media. Curso de la línea media y estamos al otro lado. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes, felicitándoles por el curso que realizan. Me gustaría saber cómo poder utilizar la gimnasia cerebral en niños
de inicial? Esa es mi pregunta. Bueno, las actividades de inicial generalmente son como las primeras filminas que hemos visto, ¿no? Equilibrio postural estático primero, para luego pasar al equilibrio postural dinámico. Y obviamente dentro de eso ya empezar a trabajar ciertos cruces de la línea media. No dominamos el eje que es el desequilibrio postural estático, muy difícilmente podemos liberar las zonas distales. Vuelvo a topar un poco la teoría. El eje de la línea media, todo lo que se acerque a la línea media proximal, todo lo que se aleje distal. Entonces, si todo esto podemos enfatizar haciendo actividades de equilibrio postural, unipodal, bipodal, en grada, en puntas, hacia atrás, hacia adelante, pues va a ir generando un sinnúmero de estabilizaciones que a futuro las va a poder ver. Pero 5 minutos diarios, usted va a ver que un mes tiene otro tipo de organización dinámica distal. Siempre de la línea media se va a ver los resultados a nivel distal. ¿Por qué? Porque si el eje no está bien, por ejemplo, un niño que no se puede mantener parado, distalmente de pronto está paralizado, pero si se puede mantener parado y distalmente puede sustentar, se puede poner hasta las manos. Usted ha visto un chico con parálisis cerebral, por ejemplo, digamos que severa, le para y se para en un esquema de tijeras, cruzado las piernas, ¿no es cierto? Usted le pone de pie y ese niño se cayó y encima se partió la cara porque no tiene reacción distal, está con una insuficiencia grave. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan, a nivel general de todo lo que es el beneficio de 3, 4, 5 años, ¿qué quiere decir? La dominancia del cuerpo en el tiempo y en el espacio, pero obviamente a su edad. ¿Sí? Hay que ir viendo. De pronto voy a buscar ejemplos un poco más a las edades para que ustedes puedan ver y puedan integrar la charla de hoy de una manera más específica. Gracias, Y voy doctor. ya, Pati. Gracias, doctor. Ya terminamos las preguntas, entonces procederíamos a ver el último video. Ok, vamos a ver el último video, por favor. Fíjese en lo que quiero que se fijen es que, como justamente María Elena nos decía, lo que yo he topado aquí es espontáneo. Lo que decíamos es libre, es cómodo, no es necesario que usted lo esté ahí teniendo, ni dándole haciendo, ni nada. Simplemente que fluya. Y a los niños les encanta. Entonces, yo, por ejemplo, justamente tengo 2 hijos, 2 chicos jóvenes, y me he ido un sinnúmero de veces a ver lo que presentan por sus fiestas patronales, ¿no? Un sinnúmero de coreografías que a veces digo, una regla de juego sería ponerles a hacer coreografías con gimnasia cerebral. Por ejemplo, la coreografía que me fascinó, que no sé si les gustó a ustedes, la de los palos de escoba con los tarros, me parece impresionante el poder generar con esos materiales una dinámica tan asertiva. Nos veamos el último video y de ahí nos despedimos, por favor. Las capacidades de los chicos están de acuerdo a lo que les guste. De ahí, como justo decía mi querido amigo Cristian Molina, de acuerdo a lo que les interese, de acuerdo a las motivaciones, la canción de moda, la cuestión del momento, lo que se cree. Como ustedes ven, la niñita chiquitita hacía lo que podía, lo que su cuerpo le permitía, lo que entendía, pero también estaba ojo en atención hacia el espejo, viendo lo que hacen los demás chicos y todo eso. Entonces, la integración es global. Ojo, si algo no está bien, se van dando todos los signos y síntomas de lo que hemos expuesto hoy día, las preguntas que ustedes han hecho. Si algo está inmaduro, si algo no está bien en el aspecto neurofuncional, pues se van dando circunstancias de diferente índole. Entonces, no sospechemos, más bien tengamos la credibilidad de que es así, mientras no lo se diga loco. Pues bueno, yo conmigo pues les agradezco la charla de hoy. El internet no ha sido un buen aliado para hoy día, pero bueno, lo hemos logrado y más bien un extensivo abrazo